Les ruego, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Usted y yo sabemos que vamos a llegar a este versículo muy importante de la Escritura, Juan 3:16. Juan 3:16. Pero antes de dar lectura a la palabra de Dios, nos encomendamos, hermanos, una vez más, para que la gracia de Dios esté sobre nosotros y nos permita hoy apreciar su palabra, estar abierto a recibir su verdad. Padre amado, una vez más, nos acercamos delante de ti, Señor, para pedir tu ayuda. Vamos a abrir tu palabra. Tú estás con nosotros y queremos ser fieles a lo que tú dices en tu palabra. Que nos guste o no, Señor, tu palabra es verdad, es la que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a comprender hoy tu verdad, Señor, tu Espíritu Santo. Guíanos, por favor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos pronto a celebrar lo que se llama Navidad, ¿cierto? Estamos pronto, en semanas nada más. Y el mensaje de la Navidad que se aproxima, hermanos, es el Evangelio. Entiendo que hay grupos que dicen, no, esto es pagano, esto no me interesa eso. Y es un momento de mostrar la gracia de Dios, pero es el Evangelio, la buena noticia que Jesucristo vino a este mundo a rescatar pecadores. Y hermanos, en ninguna otra parte el Evangelio es más claro que en el versículo más conocido del mundo, y es Juan 3:16. Se le llama a este texto el texto de oro de la Biblia. Martín Lutero, el reformador, lo llamó el Evangelio en miniatura y el versículo que contiene o condensa toda la Biblia. Se dice que en su lecho de muerte, él se repetía a sí mismo en su agonía Juan 3:16, una y otra vez. Y es casi seguro que todos los presentes en esta mañana lo sabemos de memoria, muy probablemente. Pero es posible también que estas gloriosas palabras nos resulten tan familiares que ya ni siquiera le prestamos la atención debida, tal vez no lo entendemos realmente y como resultado es posible que ya perdamos nuestra capacidad de asombro ante esta gloriosa verdad. Y en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar juntos este extraordinario texto, porque realmente resume el plan de Dios para la salvación de las personas. Quiera Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos haga apreciar y asombrar ante tan grande e incomprensible amor demostrado por Dios. Pero antes de analizar nuestro texto en detalle, es muy importante que nosotros veamos el contexto, porque el contexto nos va a decir qué significan estas palabras. Y yo estoy consciente de que las personas automáticamente se acercan a este texto de dos maneras. Perdieron completamente el significado de lo que Juan quería decir y quieren meter sus ideas, sea calvinista, sea arminiano. Juan no era ni arminiano ni calvinista. Él está presentando una verdad absoluta. Nosotros necesitamos entender el contexto siempre, tener la paciencia, ver qué dice Dios, qué significa este texto. Y la gente se acerca a este texto a veces con un entendimiento muy equivocado o centrado en el hombre, en donde en este versículo que vamos a leer, como que el hombre es el protagonista.
Pero la verdad, como en toda la Biblia, es Dios el protagonista. Es el carácter, el atributo de Dios que fluye de este texto tan importante y tan potente de la palabra de Dios. Pero por eso es importante ver el contexto con paciencia y pedir al Señor que nos ayude para poder entender el significado. Como ya venimos estudiando, hermanos, la primera parte de Juan capítulo 3 registra una conversación entre Jesucristo y Nicodemo, un maestro principal entre los judíos. En el versículo 1, Nicodemo viene junto a Jesús de noche con curiosidades. Se refiere a Jesús como maestro. Y Jesús sabía que tenía en mente esta persona, este maestro, y también la necesidad real de este maestro. Por eso Jesús directamente lo lleva al punto importante y le dice, necesitas nacer de nuevo. Y hemos observado en todo el capítulo, por lo menos hasta el versículo 13, la necesidad absoluta del nuevo nacimiento. También está establecido en ese texto que es imposible que vos y yo logremos nacer de nuevo por nuestra cuenta. Y Cristo le da una analogía del nacimiento humano. Le muestra que es imposible que para el ser humano, inclusive su nacimiento natural, para nosotros no tuvimos arte ni parte en nuestro nacimiento. Y mucho menos en lo que respecta al nuevo nacimiento o a la vida espiritual en ese caso. Y el Señor le muestra cómo uno puede entrar en el reino de los cielos. Y en el versículo hasta el 13, Jesús le explica esta realidad. Y como ya les dije, usa la analogía del nacimiento humano para ilustrarle a Nicodemo esta verdad crucial. Es imposible para cualquiera de nosotros, incluso para Nicodemo, un religioso, conocedor de la Escritura, entrar en el reino de Dios por su propio esfuerzo. Así como no tenemos nada nosotros que ver con nuestro nacimiento físico, de esa manera tampoco podemos orquestar ni generar nuestro propio nacimiento espiritual. No puedes nacer de nuevo, no puedes renacerte a ti mismo. Y Nicodemo, sorprendido, dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Como Nicodemo dice, yo no puedo volver a nacer, no tengo esa capacidad de arreglar mi vida. Y Jesús le explica que el nuevo nacimiento necesario para entrar a su reino es la obra creativa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que hace esta obra exclusivamente y de manera soberana. No podés controlarlo, no podés manipularlo y no podés exigirle nada. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, hace lo que le place. Así que el mensaje de los primeros 13 versículos de Juan capítulo 3 es que es completamente imposible. Escucha bien, es completamente imposible para cualquier ser humano hacer algo para entrar al reino de Dios. Pero la buena noticia es que Dios tiene un plan. Y este plan está registrado para nosotros a partir del versículo 14 en adelante. Ahora sí vamos a dar lectura al pasaje que nos corresponde. Voy a leerlo desde el 14 hasta el 21, pero vamos a analizar solo el versículo 16. Dice así la escritura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y hermanos, este extraordinario pasaje nos transporta al pasado, nos remonta, pensá bien, nos remonta a decisiones tomadas en el cielo, en la eternidad pasada. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo decidieron crear al ser humano y crearlo con libre albedrío, para que pudiera elegir entre obedecer, seguir y amar a Dios, o elegir el pecado o la rebelión. Pero Dios sabía que el hombre elegiría el pecado y la rebelión, como lo sigue hasta el día de hoy. Y sabía que eso significaba que en su justicia, Dios, que es santo, debía condenar al hombre y castigar su pecado. Juan 3:16 explica lo que Dios decidió hacer a la luz de esa realidad. Y vamos a analizar ahora, hermanos, estas famosas palabras del versículo 3, del capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dios nos explica la misión de Jesucristo, la misión tal como fue concebida en ese concilio eterno de la Trinidad. El versículo lo vamos a dividir en tres partes. El primer punto, vamos a ver la causa de la misión. La causa de la misión. Versículo 3:16, la primera parte. Y dice así la escritura. Entonces, en primer lugar, ahora vamos a ver la causa de la misión. Dice nuestro texto, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hermanos, esta es la causa que está detrás de la misión de Jesucristo. Nuestro texto dice, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es interesante que en el orden de las palabras, en el idioma griego, no inicia de esta manera. De tal manera, porque amó Dios al mundo. Y este de tal manera nos conecta con los versículos anteriores. Nunca desconectes este versículo de Juan capítulo 3, nunca, porque vas a entender mal. Necesitamos siempre ver el contexto es el quien manda. Es lo que nos dice qué significa el pasaje. Entonces, cuando dice de tal manera, está remontando, se está mostrando el contexto donde Jesús acabó de decir que era necesario que el hombre, que el Hijo del Hombre, sea levantado, es decir, ser crucificado. Y este de tal manera nos muestra la intensidad o la medida del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Este de tal manera significa en su original el grado o la intensidad, o también la manera en que Dios expresó su amor. El grado o la intensidad o la manera en que Dios expresó su amor. Hermanos, sabemos hasta ahora que el apóstol Juan usa siempre palabras en doble sentido. Y aquí también lo usa de esta manera, porque significa ambas cosas.
el grado o la intensidad del amor, como también la manera en que va a expresar este amor. Y la pregunta que podemos formularnos ahora es, ¿cómo pasamos de la imposibilidad de que el hombre tenga comunión o una relación con Dios en los primeros 13 versículos, ahora en nuestro texto, a que tenga vida eterna? Sencillamente porque amó Dios. Esto es lo que provocó esta realidad. De tal manera amó Dios al mundo. Jesús le dijo a Nicodemo que solo hay una explicación racional para su misión en la tierra. Y esta explicación, queridos hermanos, se encuentra en la persona de Dios, en su carácter eterno, en lo que Dios es. El centro del versículo por eso es Dios, porque Dios amó. Dios amó porque esa es su naturaleza. Y una breve observación, las escrituras dejan en claro que el amor de Dios no es un aderezo que Él tiene. La Biblia muestra que Él es amor. 3 veces en la palabra de Dios se nos dice textualmente qué es Dios. Y les voy a mostrar brevemente. Primera de Juan 4:8. Acompáñenme por favor rápidamente en Primera de Juan 4:8. No pierdas este punto, porque es el punto central en realidad. La causa de por qué nosotros podemos ser salvos está en el amor de Dios, en el carácter, en lo que Dios es. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 nos dice textualmente que Dios es, ¿qué cosa, hermano? Dios es amor. También en Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. Digan esos textos. Primero, Dios es amor. Dios es luz. Es decir, inaccesible en su santidad. Es completamente puro y libre del pecado. Y siempre es la verdad. Él es luz. Y en Juan 4:24, Juan 4:24, nos va a decir que Dios es espíritu. Es decir, Dios no tiene cuerpo como vos y como yo. Nunca imagines a Dios como una persona en el sentido de que sus ojos, su oreja, como nosotros. Ese es un problema. Dios no es como nosotros. Dios es espíritu, es un ser espiritual. ¿Siguen, hermano, el punto? Nos dice que Dios es espíritu. No le concibas con cuerpo en ese sentido. Dios es espíritu. También nos dice que Dios es luz. Y también nos dice que Dios es amor. Cuando pensás en Dios, tenés que pensar en Él como una persona caracterizada, conocida y descrita por el amor. Nuestro Dios es amor. ¿Y qué quiere decir que Dios es amor? La definición que una teología sistemática da a este punto, al amor de Dios, dice así: el amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. Entonces, esta definición entiende el amor como entrega de sí mismo para beneficio de otros. Este atributo de Dios muestra que es parte de su naturaleza dar de sí mismo a fin de dar bendición o bien a otros. ¿Se entiende, hermano? Es su naturaleza darse a otros. Él es así. Es parte de la naturaleza de Dios entregarse para traer bendición y bien a los demás. Esto es posible
porque es parte o es su naturaleza. Esto es parte de Dios. Nosotros no somos así. Dios sí es así. Y Dios se deleita en traer bendición y bien a los demás. Amar con abnegación y preocuparse por su bienestar. Este es nuestro Dios, hermano. Ahora observemos lo que aprendemos del texto dicho todo esto acerca del amor de Dios, que es la causa que está detrás de lo que Cristo hizo. La causa detrás de lo que Cristo hizo es el amor de Dios. Y observen algo muy importante en nuestro texto. El verbo que aparece ahí como amó, ¿en qué tiempo aparece, hermano? ¿Es futuro, es presente o es pasado? Nuestro texto claramente indica que es pasado. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Cuándo es que Dios nos ama? ¿Será que estuvo entre nosotros y dijo, ahora le voy a amar? ¿Será que Dios dijo eso? No. Porque la Biblia nos indica que es una realidad pasada. El amor de Dios por la humanidad comenzó en la eternidad pasada, mucho antes de que Jesús viniera a este mundo, mucho antes, antes que existiera este planeta, el universo, Dios ya amó a la humanidad. Pero es interesante que la primera vez que Él nos hace conocer su plan fue en Génesis capítulo 3, verso 15. No hace falta que lo haga. Conoces ese texto, donde le dice que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, ya nos muestra que el plan de Dios es enviar a alguien. Y sabemos que ese alguien es Cristo. En otros pasajes comprendemos que el Cordero, el Señor Jesucristo, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera nada más que Dios, Dios ya amó y ya había decidido lo que iba a hacer. No es una improvisación, esto es plan A siempre. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Para que vean esta realidad. Hermanos, nuestra salvación ya fue orquestado en la eternidad pasada, no ahora, en la eternidad pasada. Observen lo que dijo el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como nos dice el versículo 20, ya destinado cuando, antes de la fundación del mundo, antes de que se cree este planeta, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora observen seguidamente el objeto del amor de Dios. Porque el texto nos dice en Juan 3:16, Juan 3:16 yo lo voy a repetir hasta el cansancio, así que no te canses. Si te cansas, bueno, lo lamento, voy a repetir 1000 veces, porque es nuestro texto, es el único texto al que vamos a venir muchísimas veces. Así que, según nuestro texto en Juan 3:16, ¿quién es el objeto del amor de Dios? Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo. Y cuando llegamos a este pasaje hay un cortocircuito, porque quien más, quien menos tiene conocimiento, escuchó situaciones acerca del mundo. ¿Qué es mundo para Juan aquí? Acuérdense que Juan está dando absoluto. Nadie puede nacer de nuevo. Solo el Espíritu Santo de Dios puede dar vida eterna. Y acá está diciendo que Dios envió a su Hijo. Y acuérdense también el contexto. El contexto es Números 21, versículos 4 al 9. La serpiente que fue levantado allá en Éxodo, en el desierto.
La palabra mundo para Juan, Juan usa muchísimas veces. Esta palabra se utiliza 178 veces en toda la Biblia, por lo menos en todo el Nuevo Testamento. ¿Saben cuántas veces usa Juan la palabra mundo, que es la palabra griega cosmos? ¿Cuántas veces usa en su evangelio? En su evangelio y en sus cartas hasta Apocalipsis. 108 veces. Y a veces da a entender que se refiere a la creación. A veces se refiere a ciertas personas. A veces se refiere a la humanidad en general. La palabra mundo tiene muchos significados de acuerdo al contexto. Y acá nos está diciendo que Dios amó no a los ángeles, en un sentido no a los animales, no a las estrellas ni a las galaxias. Él dice que amó al mundo de los seres humanos. Entonces Juan está describiendo a la humanidad en general. ¿Por qué sabemos eso? Recuerden que Jesús estaba hablando anteriormente con quién, hermano. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Nicodemo. ¿Nicodemo qué era? Nicodemo era judío. ¿Qué es lo que pensaba el judío del primer siglo? El judío del primer siglo pensaba que el amor de Dios era exclusivo para el pueblo judío. Como es el pueblo elegido, ellos decían, Dios no ama a otro, Dios ama a su pueblo. Pero cuando él escucha esta verdad, de que no solo a los judíos, sino al resto de la humanidad, sean judíos y gentiles, que el amor de Dios no está destinado solo a los judíos, sino a otras personas más fuera de ellos. Entonces, Jesús lo que le estaba diciendo a Nicodemo era que el amor de Dios no se limita a la etnia, la ascendencia, la raza ni la ubicación. Dios ama a las personas. El Señor dice que lo que impulsó a Dios enviar a Jesús en esta misión a la tierra fue el hecho de que amaba a toda la humanidad. Y esto es lo que Pablo nos dice también en Tito, capítulo 3, verso 4. Hagan conmigo, por favor, para que veas. Tito 3, 4. Es interesante la palabra que Pablo va a usar en este texto. Dice así el versículo: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por quienes. ¿Cómo dice ahí nuestro texto? Por los hombres, dice. La palabra que se utiliza ahí es filantropía. Y el texto, por lo menos en la versión de las Américas, traduce amor por la humanidad. Por su amor por la humanidad, dice aquí que Dios manifestó su bondad por medio del Salvador Jesucristo. Hermano, yo entiendo, lo digo esto para que nosotros podamos comprender y ser bíblicos, que nuestros conceptos salgan de aquí, que hablemos como la Biblia habla. Porque yo sé que hay grupos que hablan de una manera, Dios le odia a todos. Pero yo no veo así la Biblia. Sí veo que Dios se aira con el impío que sigue en su impiedad, que está en su pecado. Ese es el objeto a veces o es el objeto de la ira de Dios. Pero en general, cuando abrimos la Biblia y venimos sin meter nuestra cuchara, vemos, por ejemplo, como en Mateo capítulo 5, verso 44, les voy a leer. En el Sermón del Monte, el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Digan estas palabras, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Por qué Jesús le dice esto? Dice, para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios hace eso. Por eso ves paganos, inconversos, ateos, que planta algo y florece, produce. Dios no hace salir su sol, dice, solo sobre algunas personas, en la humanidad en general. Jesús le dice, escuchen, si Dios ama a sus enemigos y si van a ser sus hijos, también deben amar a sus enemigos. ¿Me siguen, hermanos? Dios dice, y Jesús nos define la magnitud del amor de Dios, tan universal, dice, como la lluvia y el sol. Es cierto, hermano, que Dios es soberano en la salvación. Porque fíjate en lo siguiente. Según los versículos 1 al 3, alguien podía salvarse por su propia cuenta. Alguien tiene la capacidad de decir, yo ahora voy a creer en Dios. Nadie. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Esta es la condición. Acá no está hablando de la capacidad del hombre. Lo que está mostrando es el amor, lo que Dios hizo. Cómo Juan ve este mundo, estas personas completamente pecadoras y se sorprende que Dios haga esta obra tan inmensa. Como decía un hermano, escuchó él también una enseñanza cuando decía, para Dios es fácil crear el universo. ¿Cómo creó el universo? Con su palabra. Él dijo y sucedió en el acto. Así como Cristo, cuando sanaba, tu fe te ha salvado, pum, ya está, te sanó, salió, levantate, completamente restaurado. Para Dios es fácil, Él es omnipotente. Sin embargo, para salvar a los pecadores, como vos y como yo, tuvo que hacer lo más grande, lo más difícil, y no había otra forma. Te puedo asegurar, Dios es omnisciente, Dios es sabio. ¿Creen ustedes que este Dios omnisciente, todopoderoso, no podría haber creado otra cosa si era posible, otra manera para que vos y yo seamos salvos? ¿Crees que no lo haría? No, hermano, lo haría. Seguro que lo haría. Pero no hay otra posibilidad, no hubo otra forma que darnos, que enviar a su propio Hijo. Y la palabra de Dios nos enseña claramente, pero también nos enseña, hermanos, que Dios ama a la humanidad en general. Eso es cierto. Pero sabemos también que Dios ama de manera particular a los suyos. Es lo que la palabra de Dios dice. Dios no ama igual a todos en ese sentido. Hay un amor de Dios, hay una gracia común de Dios sobre la humanidad. Por eso el inconverso, por eso el pagano sigue viviendo, sigue respirando en el universo de Dios. Esa es la razón, por el amor de Dios, por la compasión de Dios, que no quiere la muerte del impío. Pero hay un amor particular de Dios, y es por los suyos, a quien Él de antemano, como leímos el texto de esta mañana, Él eligió. Dios ama de manera particular. Nosotros también lo hacemos, ¿o no? Hay un amor para nuestra familia y un amor para los demás. Nos amamos igual a la gente que no conocemos, inclusive parientes, como amamos a nuestro círculo íntimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Ese es un amor diferente, ¿se entiende, hermano? Pero amamos a los otros también. La Biblia nos muestra esto. Entonces, este amor especial por los suyos impulsó a Jesús a venir a este planeta.
Pero es igualmente cierto que Dios ama al mundo entero en este sentido de su gracia común. Y les leo lo que dijo Juan Calvino, nuestro amigo. Juan Calvino dice, cuando comenta Juan 3:16, él dice lo siguiente: dos puntos se nos declaran visiblemente: que la fe en Cristo trae vida y que el Padre ama a la raza humana y quiere que no perezca. Este fue el comentario de Juan Calvino. ¿Cuál fue el objeto del amor de Dios y cuál fue la causa de la misión de Cristo? Que Dios amó al mundo. ¿Y podés personalizar esto en tu vida, hermano? ¿Se acuerdan del joven rico? Un último ejemplo. El joven rico, el Señor le confronta, viene con toda su artillería, su propia justicia, y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso nomás ya me falta. Jesús le dice, vende todo, de esto y lo otro. El otro tenía mucha posesión, se fue triste, no fue salvo. Después se retiró de esa oportunidad de salvación que Cristo le otorga. Pero ¿qué dice el texto? Cuando ve a Jesús que este muchacho se aleja de él, y Jesús dice que lo ama. Dice, hoy voy a destruir en el infierno. Lo amó, tuvo compasión de él, lo amó. Y entendés en esta mañana que Dios te amó tanto que envió a su Hijo al mundo. Y lo más asombroso, hermano, es que Dios, siendo absolutamente santo, Él amara a los pecadores. Nosotros no somos amables. Vos y yo no somos amables. Ni hoy, ni mañana, aunque nos creamos personas importantes, aunque nos creamos personas moralistas, no somos amables, somos odiosos en ese sentido. Porque a pesar de que hemos conocido el Evangelio, todavía pecamos, todavía intencionalmente hacemos cosas que ofenden la santidad de Dios. Acá lo impresionante es que Dios ama. ¿Y saben qué es lo más impresionante que vamos a ver enseguida? Este amor de Dios por los suyos, que nos ame luego ya así como somos, ya es, no podemos entender. Pero que nos ame con la misma intensidad con que Él ama a su Hijo, eso yo no sé cómo entrar en la cabeza de la gente. No se puede comprender que Dios ama a los suyos exactamente igual, no menos que lo que Él le ama a Cristo. Dios ama de una manera que no comprendemos. La condición de todo ser humano es que está separado de Dios, enemigo de Dios. Y hermanos, no es porque haya méritos en nosotros que Dios nos amó. Él nos amó a pesar de que somos miserables pecadores. Dios nos amó. Su amor entonces es la causa de la misión. Ahora en el siguiente versículo, o en la siguiente parte del versículo, nos presenta la segunda verdad. El segundo hecho importante sobre la misión de Cristo. Hasta ahora hemos visto la causa. ¿Cuál es la causa que está detrás de la misión de Cristo? El amor de Dios. Y esto enfatiza, hermanos, el carácter de nuestro Dios. En segundo lugar, la ejecución de la misión. Versículo 16, la segunda parte. Porque dice el texto que ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y otra vez voy a volver al orden de las palabras, porque acá hay un énfasis. Juan quiere que te sorprendas, que veas el tipo de regalo que Dios nos da. Porque en el texto dice que al Hijo, su unigénito, ha dado. El énfasis acá está en el regalo que Dios da. Dios no dio un ángel, Dios no creó un robot que venga y nos represente.
No, Señor. Él dio algo, lo más precioso, lo más valioso que tiene, que es su propio y único hijo. Su único hijo. Mi hermano, esta expresión, esta intensidad con lo que Juan pone estas palabras, nos ayuda a dimensionar que la expresión y la profundidad de su amor es su don, lo que Él dio. ¿Qué es lo que nos dio a nosotros? No una serpiente, sino a su propio Hijo, a su único Hijo amado. Les pregunto, ¿cómo nosotros medimos el amor de Dios hacia nosotros? ¿Cómo medimos el amor de Dios? De niño, bueno, le enseñamos a los niños esta canción famosa, no voy a cantar, voy a repetir la letra, que decía que el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo, tan ancho que no puede estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Pero ¿cómo? Yo sé que es así, pero ¿cómo? Porque el hombre te pregunta si Dios le ama en realidad. ¿Cómo la gente mide el amor de Dios? Para que nunca más vos lo hagas. La gente mide el amor de Dios por la salud. La gente mide el amor de Dios por el bienestar físico y económico que pueda vivir en esta tierra. Por los logros que desea alcanzar en este mundo. Ya sea deportivo, musical, profesional. Que nos salga siempre bien las cosas. Si esto se cumple, si siempre sale bien las cosas, Dios nos ama. Por lo visto, Dios te ama. La gente piensa que así se puede medir el amor de Dios. ¿Y qué pasa si perdemos nuestra salud, la estabilidad económica, se mueren nuestros hijos, alguien se enferma de cáncer? ¿Significa que Dios no nos ama? ¿Y qué pasa si Dios a vos no te da nunca de lo que vos le pediste? ¿Qué pasa si vos estás rogando por esa persona? Si vos estás pidiéndole que salga esto y lo otro, algún favor, algún don, algo que quieras realmente, y Dios no te da nunca. ¿Significa que Dios no existe o significa que Dios no te ama? Porque el hombre en general pone o establece el amor de Dios. Quiere ver que el amor de Dios le corresponda según su manipulación, su capricho. Tanto le pedí por mi hijo, tanto le pedí por fulano, tanto le pedí que me conceda esto y no me dio. Estoy enojado con Dios. Dios no me ama. Esa es la actitud de la gente. Nunca, nunca, nunca pienses de esa manera. Porque es mentira, es una mentira diabólica. Porque no hay otra forma más de lo que Dios te puede amar. ¿Qué es la salud? ¿Para qué querés salud? ¿Para seguir pecando a tus anchas? ¿Para qué querés riqueza? ¿Para alejarte de Dios? Para que diga, no tengo necesidad de nada, Dios me bendiga, entonces ya no me voy, no me congrego, no me voy con los hermanos, no leo mi Biblia. ¿Para qué querés? Dios nos ha dado todo. No hay otra cosa más importante que Él, de lo que Él ya dio en este mundo. Que no nos salgan las cosas, que no se solucionen nuestros problemas, no significa que a Dios no le interesa y que no nos ama. Por favor, una vez más, nunca, nunca, nunca des cabida en tu mente a este falso pensamiento o sentimiento de que Dios no te ama. Es mentira. Así como sos, viéndote Dios, Dios nos amó y envió a Jesucristo. Hermanos, Dios no tiene que ceder a tus caprichos, a tus manipulaciones. Es decir, que si Él me hace esto, yo voy a servirle. No es así, hermano. Dios ya demostró que nos ama.
¿Dónde nos demostró que nos ama, hermano? Por un palo. Le clavó a su propio hijo. ¿Qué más nos puede mostrar como amor, hermano? Yo veo acá criaturas, le amamos a nuestros hijos. No, amamos. No queremos ni que se rasguñe. Y si es posible que la mamá esté ahí con una alfombra para que ni se tropiece su, su tesorito, ¿verdad? Y si les daba un poquitito de una curita hasta acá, pero para que vea que así le amamos a nuestro hijo. No estoy diciendo jocoso, pero así le amamos, ¿sí o no? Toditos le amamos así a nuestro prójimo pecadorcito, ¿verdad? Así le amamos. Y Dios a su propio hijo, a su amado hijo, ¿cuánto más? Que nunca le hizo un berrinche, nunca la avergonzó. Su amado hijo, él entregó a su hijo por nosotros. No, no se puede comprender eso. No se puede. Ahora, cuando dice la palabra unigénito, es la palabra monógeno, significa hijo único. Así se usa en la Biblia, hijo único. ¿Se acuerdan de Jairo cuando Jesús resucita a su hija? Hablaba ahí de monógenes, su única hija, su única, no hay otro, el único. Esta palabra se llegó a usar como único en su tipo. Cuando dice en Hebreos capítulo 11, ¿se acuerdan cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, a Isaac? Y Dios le dice, quiero que me des a tu único. Pero si Abraham tenía otro hijo, ¿cómo se llamaba su otro hijo? Su primer hijo, Ismael. Ella tenía 13 años cuando nació Isaac. Pero ¿por qué le dice tu único? Era único. ¿En qué sentido? En que él era el hijo de la promesa. Era único. No era por Ismael, no era por otro, era precioso. Y Dios le dice, quiero que me des. Porque Dios le dice, quiero que le mates. Y él se fue a sacrificar. Literalmente. Entonces, vemos que cuando se usa la palabra unigénito para referirse a Jesús, él lo describe como en ambos sentidos. Como el único, Dios solo tiene un hijo unigénito, eterno, coigual, no tiene otro, es solo Cristo. ¿Entiendes? Dios tiene hijos como nosotros, pero nosotros no somos iguales a Jesús. Nunca. Porque Él es Dios, nosotros somos seres humanos. Y Dios le había dicho a Abraham, no me has negado a tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué hizo Dios, hermanos, con su único hijo? Su único y singular hijo. Lo dio al mundo. Eso es lo que dice el texto. Lo dio al mundo. ¿En qué sentido Dios dio a su hijo al mundo? Por el contexto entendemos que Dios dio a su hijo al mundo de dos maneras. El contexto nos muestra. En primer lugar, en el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo. Entonces, lo primero que vemos es que el Señor Dios, el Padre, dio a su hijo en la encarnación, que ya nos dijo en el capítulo 1. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, se hizo como nosotros. Entonces, la primera forma es que Dios envía a su hijo, es lo que vamos a celebrar en la Navidad, la natividad o el nacimiento del Hijo de Dios. Entre paréntesis, usa este tiempo para evangelizar. Y si alguien te dice feliz fiesta, decirle, no, no es feliz fiesta, es feliz Navidad. Te recuerda que Dios envió a su hijo. Y ahí empezó a evangelizar. La gente usa ese término, feliz fiesta. Ese es un término falso, pagano. Decirle feliz Navidades.
¿Fue el 25? No lo sabemos. Probablemente fue en marzo. No lo he entendido. Pero se celebra esa fecha. Que nació el Señor. Entonces, decirlo con firmeza. Usa este tiempo para evangelizar a otros. Dejamos el paréntesis. Continuamos aquí. La razón principal por la que Dios envió a su Hijo al mundo por primera vez, dice que no fue para juzgar ni para condenar, sino para salvar a todos los que creen. Entonces, la primera vez que Dios envía es en la encarnación, cuando se hizo uno de nosotros. Él vino a este mundo, pero no vino a este mundo como lo hizo en el Antiguo Testamento. Es importante resaltar eso, hermano. En el Antiguo Testamento, ¿sabían ustedes quién le casó a Adán y Eva? Cristo. ¿Sabía quién se le apareció a Moisés en la zarza ardiente allá en Éxodo? Cristo. ¿Sabe quién apareció muchas veces o estuvo comiendo con Abraham antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra? Cristo, el Señor Jesucristo. Todas las veces que ves a seres humanos viendo a Dios en la Escritura, es el Señor Jesucristo antes de su encarnación. ¿Cómo lo sabemos? Y los textos bíblicos nos hablan de eso. Pablo nos dice que a Dios nadie lo puede ver. Él vive en una luz inaccesible. Entonces Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. La forma en que vemos a Dios es a través de Jesucristo. Todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento. Pero se acuerdan que cuando eso, Él se iba, no quedaba. Pero Él vino, no como se aparecía en el Antiguo Testamento, sino que en forma humana, a vivir como nosotros, a sentir como nosotros. Jesús en la tierra no es que Él levitaba, ¿sí? No es que Él era un holograma que nadie le podía tocar, que Él flotaba en el aire con un aura. No, no era así, era como nosotros. ¿Sabes qué le dijo a su hermano? Su hermano le dijo, vos estás loco. Si vos querés que te conozcan, ¿por qué no te va a ir a hablar? Su hermano. Y decían, este que es el hijo de José el carpintero. Así de singular, porque era uno de nosotros. Pero, a excepción del pecado. A excepción del pecado. Dios entonces envía a su hijo a nacer en esta tierra. ¿Dónde nace, hermano? Una cuna de oro. Un pesebre. Un pesebre. El creador del universo. El creador del universo. En un pesebre. Y la segunda forma que vemos en que Dios dio a su Hijo al mundo, no es solo la encarnación, sino también en la crucifixión y la resurrección. ¿Cómo sabemos? Versículos 14 y 15 de Juan capítulo 3. Como dijo Jesús mismo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así debe ser levantado, es necesario. ¿Qué significa ser levantado? Significa ser crucificado. Eso significa ser levantado. Siempre se refiere, para Juan por lo menos, cuando usa esta palabra, se refiere al levantamiento de Cristo en la cruz. Y si yo fuere levantado de la tierra, dice más adelante Juan en el capítulo 12, atraeré a todos a mí mismo. Y Juan después nos aclara que decía esto para indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo en el verso 14 es que él, el Señor Jesucristo, debía ser levantado en la cruz. Era necesario que sea crucificado. Es decir, lo entregó a la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero este levantado tiene dos significados. Uno es morir en la cruz, pero a la vez es el medio de la exaltación de Cristo. Agradó a Dios
salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Y dice que le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde Dios lo logró eso? En la cruz, en la resurrección de Cristo. Hermanos, el mensaje del Nuevo Testamento es: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así que, hermanos, Dios envió a Jesús a ser crucificado para satisfacer su ira contra los pecados de quienes iban a creer. Dios entregó a su Hijo, lo entregó en sufrimiento físico y a la muerte física. Pero algo más que eso, hermano, a la ira de Dios contra los pecadores. Entendamos entonces que Dios dio a su Hijo, Él nos dio al Hijo en la encarnación, en la crucifixión, en la resurrección. El plan que destiló del amor de Dios es que Él iba a dar su Hijo por vos. Y lo iba a dar en dos sentidos: enviándole a este mundo y orquestando la crucifixión y su resurrección de la muerte. Hasta ahora hemos visto, hermanos, la causa, el amor, el carácter de Dios. En segundo lugar, vimos cómo se ejecutó ese plan. Dios entregando a su Hijo. ¿Qué enfatiza esto? El regalo que Dios da. Y por último, ¿para qué lo da? ¿Cuál es el propósito? En tercer lugar, vamos a ver en la última parte, dice: para que todo aquel que en Él cree. Esto es importante. Esto es lo que nos interesa. Acá vemos esperanza. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La última parte del verso 16 dice: para que todo. Este para indica propósito. Lo que nos muestra aquí es el objetivo o el propósito con el que Dios actuó, de lo que Él hizo. Es que el hombre tenga vida eterna. Observen, hermano, que dice aquí: todo aquel que cree en Él. ¿Se acuerdan de la serpiente? Había ahí un grupo. Ustedes no vayan a mirar a la serpiente. Ustedes sí pueden ir a mirar a la serpiente. No, cualquiera dice. Toditos eran pecadores, toditos se rebelaron contra Dios en número. Y se levantaba una serpiente de bronce. Cualquiera que sea mordido por la serpiente, que mire lo que Moisés levantó ahí en el desierto, se va a curar. Cualquiera. Por eso el Evangelio se ofrece a todos. Nosotros no decimos: no, a vos no te voy a predicar el Evangelio. A mí que vos no te voy a elegir. Ay, de tu cabeza eso, hermano. No. Predicamos a todos. A las prostitutas, homosexuales, al oficinista, al que se cree moralmente bueno, al drogadicto, a quien sea. A quien sea. Predicamos a todos. No elegimos a quien predica. Tampoco decimos: con él ya no hay esperanza. Él parece que ya no es elegido. Ya no le voy a predicar. Ya demasiadas veces no se va a convertir nunca, parece. No, aquí hay esperanza. Porque Dios ama. Hay esperanza porque es Dios que hace la obra que salva. Por eso una madre que tiene a su hijo afuera en el mundo puede, con esperanza, seguir orando, seguir suplicando a Dios. Porque la salvación de las personas depende de Dios, no de nosotros. Hay esperanza. Eso es lo que nos muestra el texto. Hay esperanza. Por eso hay esperanza para evangelizar. Pero acá nos muestra también, hermanos, que los que se benefician no es todo el mundo. Dios amó a la humanidad, pero eso no significa que todos van a ser salvos. Porque la realidad es que
mucha gente vaya al infierno. Esa es la realidad. No estoy hablando de universalismo. Acá estoy mostrando solamente lo que Juan dice, que este mundo estaba en tinieblas y así como la serpiente se instaló ahí, Dios envió a este mundo para que cualquiera crea, cualquiera que mire a Jesucristo, crea y sea salvo. Es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús? Y el concepto que vamos a sacar de qué significa creer es lo que Cristo nos dice. Cristo dijo en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan que Jesús compara su venida, lo que va a hacer Él, con lo que se levantó en el desierto? Y el que mire, lo único que tenía que hacer esa persona era ver a la serpiente, creer con todo el corazón, confiar completamente en ese palo, en esa serpiente que fue levantado ahí en el desierto. Tenía que creer. Imagínense que hoy traigo a ese palo acá y ponga, y que Dios diga, vamos a suponer que así sea. Una suposición, hermano. No digan, ahí dicen que tenía. Es una suposición. Aclaro no. Si vos estás ahí en tu vida, en tu mundo, y yo te digo, tenés que venir allá, te invita a alguien, tenemos que ir a mirar a la serpiente para ser salvo, para que Dios te perdone y te vaya al cielo. ¿Qué va a decir la gente? Estás loco. ¿Quieres sacar? ¿Sabes qué quieren hacer? Quieren sacar tu plata. Eso es lo que quieren hacer. Es lo mismo, hermano. Ven que así como en el desierto, si uno está sufriendo ahí por el dolor y alguien le dice a la esposa, tenés que ir hasta allá y mirar a la serpiente. Ay, serpiente, haceme acá, ese pues nada, ese y desplame y voy a tomar y que me quite el dolor. No, tenía que hacer caso, tenía que confiar 100% en lo que Dios dijo y en la cura que Dios ofreció. ¿Entiendes, hermano? Creer es confiar absolutamente en lo que Dios dijo. ¿Entiendes? Ellos iban a ser salvados de la muerte física. Acá Jesús dice, acá vas a ser salvado de la muerte espiritual. De la muerte espiritual. Y esta es una hermosa imagen de la fe. La muerte, hermanos, es el castigo por el pecado. Y Dios en su gracia soberana proveyó el remedio para esa muerte. Y la única esperanza que tiene el pecador es repudiar por completo todos sus remedios caseros, que sería su propia justicia, su propia bondad, de lo que él es bueno aparentemente, de su moralidad, y aceptar lo que Dios dice. Fuiste mordido por el pecado y vas a morir, no solo físicamente, sino espiritualmente. Vas a ir al infierno. Cree, confía únicamente en el remedio que Dios proveyó. Y esa es la muerte de Cristo en la cruz. Creer entonces, hermanos, es plena confianza, que implica un compromiso total con aquel en quien se confía. Eso es creer. Confianza total. Es una entrega total. No es Cristo más lo que yo hago, lo que yo pueda hacer, mis obras, que yo soy bueno. Nadie es bueno. Nadie busca a Dios. Por eso, vos y yo debemos reconocer, al igual que los israelitas, que nos enfrentamos a la muerte eterna por nuestro pecado y que merecemos eso. Es justo delante de Dios castigarnos y que no hay manera en que podamos salvarnos, que la única esperanza está en Jesús, a quien Dios envió para morir por nuestros pecados en nuestro lugar y que le resucitó al tercer día. Tenés que depositar tu confianza en Jesús. Tenés que mirar a Cristo únicamente y seguir mirándole a Él.
No veas méritos en vos. Reconoce que sos completamente pecador, que no tenés remedio. No tenés remedio. Que solamente en Cristo puedes ser salvo. Reconoce que tu única esperanza de estar bien con Dios es lo que Jesús hizo por nosotros cuando murió en el madero. ¿Y qué sucede? ¿Qué va a suceder para el que confía, para el que cree en Cristo? Observen conmigo, hay dos cosas que va a suceder. Dice que no va a perecer y que va a tener vida eterna. Perecer, hermano, significa condenado por Dios. Es sufrir ruina eterna. Y esa es la condición del que no cree. No es que le va a pasar. El que no cree hoy ya está condenado. Está condenado. Esa es la realidad. No es que Dios va a decir algún día, va a analizar tu vida y ahora te voy a condenar. No, acá ya nos dice que el que cree hoy va a tener vida eterna y el que se rehúsa a creer está condenado. No es que Dios va a decir algún día eso. ¿Qué quiere decir, hermano, esto? Y aquí en esta mañana hay dos grupos de personas. ¿Cuánto deseo que sea uno solo? Pero la verdad es que siempre hay dos grupos de personas. El que cree y tiene vida eterna. Y hay un grupo que no cree y está condenado. Está condenado. Y si estás en esta mañana sentado aquí y pusiste tu fe solo en Jesús como tu única esperanza para el perdón de tu pecado, para estar en paz con Dios, y renunciaste a tus propios esfuerzos y confías solo en Jesucristo, entonces la Biblia nos asegura que no estamos en condenación. Nunca más, ya nunca más, hermano. De verdad, impresionante. Romanos 8.1 dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condena, ya no hay, nunca más. Pero el otro grupo dice, el que no cree ya ha sido condenado. Y esto es impactante, porque la gente cree, las personas piensan que el veredicto de Dios va a ser en el cielo. ¿Cómo eso nosotros vamos a saber? Y le pregunta, ¿dónde te va el cielo o al infierno? Las personas dicen, bueno, yo no sé, eso Dios va a saber. Vos no sabés ni Dios va a saber. No, Dios ya dice acá. Ven el texto que Dios ya dijo que el que no cree, ¿en qué situación está? Está condenado. No es que va a ser condenado, ya está condenado. Lo que va a pasar en el futuro cuando se muera en sus pecados es que se le va a leer el veredicto, se le va a leer las causas nomás. Pero no es que Dios va a decir, bueno, ya que hiciste algo bueno, bueno, te voy a salvar, porque hiciste, procuraste. No, Dios no va a decir eso, porque acá ya nos dice, el que no cree ya fue condenado. Si no creíste en Cristo, mientras estás sentado aquí en esta mañana, Dios no está esperando un juicio para emitir sobre vos. Ya se emitió ese juicio, estás condenado. Todo lo que te espera en el futuro es la presentación pública de las pruebas y de la declaración formal de ese veredicto que ya está establecido. Eso es lo que va a suceder en el juicio final. Porque te negaste a creer en el Hijo unigénito de Dios, que Él dio por nosotros. Algunos le va a decir así, yo sé que Dios me ama, yo sé que Cristo murió, yo sé todo eso, pero yo estoy feliz como estoy. Muchas gracias. Otro día, otro día. Esa es la actitud de la gente, ¿no? Si te preguntaste por qué la gente no cree, ¿vos crees que Dios le tapa los ojos? ¿Vos crees que Dios hoy en esta mañana te tapa los oídos para que vos no creas? ¿Quién es responsable por no creer en el Hijo amado que vino a este mundo hace 2000 años?
Todos en este salón pueden reconocer esta verdad. Dios te prohíbe a vos que creas. Dios te cierra los ojos. No. Vos sos responsable, únicamente vos. ¿Saben por qué no crees en Dios? ¿Es por falta de pruebas? No es así. Es un problema moral. Porque va a decirnos el texto que el hombre ama su pecado. Por eso no cree en Dios. Escucha al inconverso que Cristo murió en la cruz, que ahí hay solución. Sí es que escucha. Dios le dio la razón para comprender esa información, procesar, sí les da la información. Puede entender. ¿Y sabes por qué rechaza? Porque Él ama a su pecado. No es un problema intelectual, es un problema moral, porque amás tu pecado y no querés renunciar a tu pecado. Eso es lo que dice el texto. Porque el hombre amó más este mundo, las cosas de este mundo, y no quiere venir a Dios. Él no quiere. Jesús le va a decir después eso también a los judíos. Y no queréis venir a mí. Jesús le estaba hablando. Ustedes no quieren. Entonces, hermano, es importante que comprendan. Y amigo que nos visita hoy, tu vida está en riesgo. No sabes cuánto tiempo vas a vivir. No sabes cuándo es tu fecha de muerte. Puede ser hoy, mañana, no lo sabemos. Es incierto en cualquier momento. Es inminente y no tenés tiempo. Es algo que tenés que decidir hoy. Es la oportunidad que Dios, una vez más, Dios te da. El amor de Dios no es te quiero mucho, no es algo así sentimental. Es verdad, es real. Así como vos me escuchás hoy, yo no soy un holograma, ¿verdad? A lo mejor soy un ogrograma, ¿verdad? Pero no, soy real, puede venir, nos podemos mosquetear después si querés, para ver que somos reales. Estás escuchando una vez más que Dios te ama, envió a Jesucristo y tenés que creer. No tenés otra opción. ¿Querés ser salvo? Tenés que creer. Hermanos, los que creemos, la Biblia nos asegura, nunca enfrentaremos condenación y perdición. Y después nos dice que tenemos vida eterna. Recordad lo siguiente, todos los que estamos aquí somos eternos. Así que lo que está diciendo acá no es que vamos a vivir para siempre. No es, eso es lo que a eso es lo que se refiere. Porque tanto el inconverso va a vivir para siempre, no va a ser aniquilado. Cuídense de esa situación que se está enseñando muchos. Hombres reconocidos están diciendo al infierno no existe. Vamos a ser aniquilados. Tranquilo. La Biblia no dice. La Biblia habla del infierno eterno. La Biblia habla del lago de fuego y que es eterno. Entonces, ¿a qué se refiere esta vida eterna? ¿Se refiere a una vida prolongada o a la calidad de vida? Mi hermano, se refiere a la calidad de vida, a esa vida venidera que hoy ya disfrutamos. ¿Saben por qué el creyente no tiene miedo a la muerte? El inconverso tiene miedo a la muerte. Todo inconverso tiene miedo a la muerte. Pero el creyente que conoce la escritura no tiene temor a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Qué es la muerte? Nosotros ya vivimos hoy vida eterna. Morimos, no va a pasar 10 años, vamos a estar ahí en un limbo, no. En ese instante, ¡pum!, en la presencia. Estamos inseparables de Dios, hermano. Dios hoy nos tiene en sus manos
en el valle de la sombra de muerte, está con nosotros y nos lleva en ese valle de la sombra de muerte para toda la eternidad con Él. Es un cambio de estado que esperamos. Esperamos que Cristo venga, pero el creyente sabe que mi vida, pues, puedo morir, no. Para mí no va a ser ninguna pérdida, ni una pérdida. Terminó la tragedia de este mundo, el sufrimiento de este mundo. Ni una memoria ya no va a ser. Ni la presencia de Dios. Y cuando nos dice acá que tenemos vida eterna, es vida eterna con Dios. Ya tenemos la vida de Dios en nosotros. El inconverso no tiene eso. El amor de Dios en nosotros. El inconverso no tiene. El que rechaza a Cristo no tiene eso. Va a haber la ira de Dios por toda la eternidad. No la vida de Dios, la ira de Dios. Nosotros como creyentes, lo que hemos creído en Él, tenemos ya hoy, no es que vamos a tener, vos hoy ya tenés vida eterna. Así que hermanos, pensemos en estas verdades. O vos tenés fe genuina o tenés desobediencia soberbia. ¿Qué tenés en esta mañana? ¿Vas a confiar en el Hijo de Dios? ¿Aceptar lo que Él hizo? ¿Confiar tu vida completamente? Completamente. ¿Vas a confiar tu eternidad en sus manos? ¿O le vas a rechazar? Ese esperar un ratito después, ese es rechazo. Políticamente, pero es rechazo. Pero los que creemos en Él, tenemos vida eterna hoy. Si vos no valorás a Jesucristo, si llegás a la conclusión de que no es digno de tu confianza, de que no es digno de tu lealtad, vos no estás emitiendo un veredicto sobre Jesucristo. En realidad el veredicto es sobre vos, ya fue emitido. Dice que estás condenado. Quiero que escuche bien esto. Te lo estoy diciendo en amor y firmeza. Si no crees, quiero que escuche y nunca se te va a borrar de tu mente. Y si decidís rechazar a Cristo, mucho menos se va a borrar de tu mente. Y cuando estés en el infierno, vas a recordar a esta voz chillosa que te dijo que estás condenado hoy por rechazar a Cristo. Si lo rechazas, estás perdido. Lo vas a recordar, no te va a poder librar de tu mente por toda la eternidad que alguien te dijo, Cristo es la solución a tu problema de pecado. Y lo rechazas. Y te vas a lamentar y ya no vas a poder hacer nada. Y eso va a ser desesperante. Hoy es el tiempo. Cree en el Evangelio, la buena noticia que Él te trajo. Hermano, si no solo crees estas cosas como un hecho, sino que también pones tu fe en la persona de Jesucristo, vos te vas a aferrar en tus promesas. Y no solo eso, tu vida va a ser diferente. No hay eso de decir yo creo en Cristo y ya está. Y vivo como un demonio. Porque el creer en Cristo implica entregarse completamente a Él. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a comprender esta verdad una vez más. Su evangelio que te acerca y que te maravilles de la salvación que Dios te dio. Y que te anime a compartir tu fe, el evangelio a otras personas. Y que te sientas animado de que tu destino eterno, pase lo que pase, está asegurado. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso texto de Juan 3:16. Señor, ayúdanos a dimensionar esta verdad, que nuestro corazón sea impactado con la verdad de que tú nos amas. Y no es un amor artificial, no es un amor que va a abandonar en cualquier momento,
sino es un amor eterno, porque tú eres un Dios eterno y tú nos amás, aún siendo nosotros pecadores. Cuánta gracia te damos. Gracias por tu paciencia. Y ruego que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones para que te amemos más. Y para aquellos que no te conocen, que tú seas, Señor, claro en sus mentes, que ellos reconozcan su pecado y que crean en tu Hijo amado, quien dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Que Él sea el Señor de sus vidas y que se entreguen completamente, que dejen su vana manera de vivir y vean a Cristo, el tesoro más preciado que tenemos. Gracias por tu amor, gracias por regalarnos a tu Hijo. En su nombre oramos.